muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Eva Vivar y voy a presentar la ponencia Los geles en la limpieza de revestimientos de yeso. En primer lugar, presentaros el índice, que incluye una introducción, los objetivos que hemos seguido en este proyecto, la metodología que hemos aplicado, así como una discusión de los resultados obtenidos y qué conclusiones hemos extraído de este proyecto. En primer lugar, establecer que el yeso es un material que se ha usado ampliamente en la historia, desde la prehistoria, pasando por las grandes civilizaciones como Grecia, Egipto, Roma, donde se empleaba como revestimiento decorativo en tumbas, templos, palacios, incluso como base de pinturas murales, hasta la actualidad, donde sigue usándose como material tanto decorativo como de construcción. La razón de usar el yeso reside en que es un material muy abundante en yacimientos en estas regiones y también porque es un material de bajo coste y fácil elaboración. En concreto, en este proyecto nos vamos a centrar en los revestimientos de yeso de época medieval, ya que durante este periodo se produce una proliferación y perfeccionamiento de la técnica con la presencia de los árabes en la península ibérica, con ejemplos como la Madraza o la Alhambra de Granada, que se extenderán tras la Reconquista en los reinos cristianos, con ejemplos como la Giralda o la Alcázar de Sevilla, y que incluso se extrapolará a edificios de otras religiones, como pueden ser el convento de Santa Clara en Murcia o la Sinagoga del Tránsito en Toledo. El objetivo principal de este proyecto es desarrollar tratamientos que sean efectivos e inocuos en la limpieza de revestimientos de yeso. Para ello, los objetivos específicos que vamos a seguir son, por un lado, caracterizar los revestimientos de yeso centrándonos en los yesos de época medieval. Por otro lado, caracterizar las principales alteraciones que presentan este tipo de obras. También revisar y seleccionar cuáles son los tratamientos tradicionales que se han aplicado en la limpieza, pero también analizar y estudiar la inclusión de los geles como tratamiento de limpieza efectivo en este tipo de obras. La metodología que hemos seguido está dividida en dos grandes fases. La primera de ellas consiste, por un lado, en caracterizar este tipo de obras, los revestimientos de yeso, y concreto en época medieval, que se denominan comúnmente como yeserías. En la elaboración en cuanto a la técnica podemos diferenciar dos. Por un lado, la inicial o primitiva, que comienza con los árabes en el siglo VIII, que sería la técnica con talla, y que continúa a partir del siglo XV, cuando también comienza la segunda técnica empleada, que es la técnica molde. En cuanto a la elaboración de este tipo de obras, podemos diferenciar tres grandes estratos. Por un lado, el revestimiento de yeso, diferenciando entre yeso negro para la talla o yeso blanco para el molde. Una segunda capa de preparación que se elaboraba o bien con yeso, yeso cal o yeso y cal y algún tipo de aglutinante. Y por último, la capa pictórica, que en este caso se utilizaba el temple. Para la elaboración del temple se usaban o bien cola animal, que se ha identificado en el Alcázar de Sevilla, también goma arábiga, que ha identificado en el Cuarto Real de Santo Domingo de Granada, pero también se realizaba con huevo, que ha sido identificado en la Alhambra. Y en cuanto al uso de pigmentos, hay una amplia variedad, como puede ser azurita, malaquita, cinabrio, rojo de plomo, entre otros. En segundo lugar, procedemos a caracterizar cuáles son las alteraciones que presentan este tipo de obras. Hemos identificado principalmente dos, que son los encalados y los repolicromados de temple, también de cola. Estos tipos de obras se realizaban posteriormente a los originales y en muchas ocasiones se utilizaban, por ejemplo, en el caso de los repintes, pigmentos de otra época. Esto conllevaba que a la hora de analizar este tipo de obras, esta segunda capa lleve a errores de interpretación, porque está ocultando la policromía original. Y además suelen realizarse con materiales de peor calidad, lo cual hace que se deteriore esta policromía original y que se pierda. De ahí la importancia de estudiar su limpieza y de manera adecuada. En esta primera fase también se produce una revisión de esos tratamientos de limpieza. En primer lugar, seleccionamos los tratamientos tradicionales, como pueden ser el bisturí, fibra de vidrio o empacos de algodón y celulosa, pero también consideramos, por ejemplo, el uso de geles, como el gel de agar, que se usa en la limpieza de revestimientos de yeso no policromados. También se considera el uso de geles como el gelano Kelcogel o el carbogel, que se usan en la limpieza de pinturas murales y de lienzos, y se incorpora también el uso de espesantes de éter de celulosa, como la metilcelulosa y la hidroxipropilcelulosa, ampliamente empleados en documentos. En cuanto a los disolventes seleccionados, se basa en el hecho de que no sean tóxicos o reducir la toxicidad tanto para la obra como para el restaurador. Y en este caso nos hemos basado en estudios de autores como Richard Warburg o Paolo Cremonesi, que también ha estudiado los tratamientos de limpieza sobre superficies sensibles al agua, como pueden ser el yeso. Hemos seleccionado, por tanto, por un lado el agua y luego dos mezclas, agua y acetona y agua y alcohol.
La segunda fase ha consistido, por un lado, en realizar unas probetas que simulen estas yeserías y sus alteraciones. En cuanto a las yeserías, pues se ha realizado con una primera capa de yeso, en este caso yeso blanco, una capa de preparación, y en cuanto a la capa de policromía, se han realizado dos tipos, con temple de cola animal y con temple de goma arábiga. Y como pigmentos se han seleccionado los más identificativos, como son la malaquita, la azurita, el cinabrio y la mezcla de rojo plomo y cinabrio. Tras ello se produce la inducción de estas alteraciones, en este caso en dos probetas se producen los encalados y sucesivas capas de cal, y en las otras tres probetas hemos producido lo que será el repolicromado de temple de cola animal con el pigmento rojo de tierra roja. También en esta segunda fase se establece un sistema de control de estas limpiezas. Basándonos en el proyecto NanoRestor europeo, se ha diseñado una plantilla de acetato que se ha dividido en 9 espacios, que se corresponden con las 9 pruebas que se hacen sobre cada probeta. A la misma vez, el tamaño de estas pruebas nos hemos basado en la normativa UNE en cuanto a limpieza sobre sistemas inorgánicos porosos como el yeso. De ahí que el tamaño de las pruebas sea de 2 centímetros por 2. También en esta fase se ha llevado a cabo como 3 sistemas de evaluación de la efectividad de estas limpiezas. Por un lado, una documentación fotográfica de todo el proceso, luego se han llevado a cabo la obtención de imágenes de microscopía estereoscópica de la policromía original antes de la limpieza y después de la limpieza, y por último se han obtenido también modelos de fotogrametría antes de limpiar y después de limpiar y se han comparado. En base a todo esto, ¿cuáles son los resultados que hemos obtenido? Pues en primer lugar vamos a evaluar lo que serían las imágenes de microscopía estereoscópica y vamos a empezar con la limpieza de encalados. En la primera tabla lo que podemos observar son las limpiezas con métodos tradicionales y se aprecia que son tratamientos muy abrasivos, ya que se ha producido una elevada pérdida de policromía original. A excepción podríamos señalar de la papeta AB57 en el caso del solvente agua. En contraposición, abajo tendríamos los resultados de las limpiezas con geles y espesantes. Y sí que es verdad que podemos observar que la limpieza es mucho más homogénea y uniforme y la pérdida de policromía original es mucho menor. Y señalar sobre todo el caso de los geles de agar, que en ambos tipos de disolventes son los que mejor resultado nos han permitido obtener. También podemos identificar que el cruce del gel, en caso del disolvente agua, ha dado buenos resultados, y también podríamos identificar en caso de la metilcelulosa, que también ha permitido obtener buenos resultados con agua y acetona. Igual modo, lo que hacemos es evaluar ahora los resultados también con las imágenes de microscopía estereoscópica, pero de la eliminación de los repolicromados. En la diapositiva solo vemos lo que son los resultados de las limpiezas tradicionales. En este caso es mucho más evidente que son tratamientos muy abrasivos porque está perdido en muchos casos casi toda la policromía original. Sí que es verdad que en el caso de lo que sería la última probeta con los disolventes de agua y alcohol, vemos que el empaque de algodón y el empaque de pulpa de celulosa sí que han sido buenos o efectivos. Esto se debe sobre todo al tipo de aglutinante original y el pigmento, que son más resistentes que en las otras probetas. Finalmente, en este caso, evaluamos lo que serían los geles aplicados de la eliminación de repolicromados de temple. Vemos que también hay como una uniformidad a la hora de la limpieza. Es mucho menos agresiva que los tratamientos tradicionales. Es también importante destacar que el gel de agar en todos estos casos, con los diferentes disolventes, ha permitido obtener resultados mucho más efectivos o eficientes, donde se pierde menos policromía original. También, por ejemplo, el cruce del gel con ambos tipos de disolventes permite obtener mejores resultados. Y de manera específica podemos identificar que el carbogel y el gel con agua y alcohol también ha dado buenos resultados con respecto al resto de geles y espesantes. Una vez evaluado la efectividad con este sistema, procedemos a evaluar la efectividad de los tratamientos, pero ahora a través de la comparación de modelos de fotogrametría. Para ello lo que se obtiene son 2 modelos de cada probeta antes de la limpieza y después de la limpieza, y se comparan obteniendo el siguiente mapa de color, que va desde el verde hasta el rojo. El verde se correspondería con aquellas partes que coinciden ambos modelos, es decir, donde no se ha producido ningún tipo de tratamiento de limpieza. Conforme vamos pasando del verde al amarillo, al naranja hasta el rojo, nos está indicando que se está perdiendo más cantidad de material en la limpieza. En la tabla lo que podéis observar es cómo se han numerado y distribuido los tratamientos en las probetas. ¿Qué podemos observar? Que los tratamientos tradicionales presentan tonalidades que van del naranja al rojo, es decir, se ha perdido una gran cantidad de material, con lo cual nos está indicando que a la hora de limpiar estamos retirando mucha mayor cantidad de material, no solo la alteración, y estamos afectando a la policromía original. En contraposición, los tratamientos 7 y 8, que serían agar y cruce, vemos que muestran tonalidades amarillas y muy pocas tonalidades naranjas. Es decir, se ha eliminado la alteración sin llegar a agredir o afectar en excesivo a la policromía original.
De igual modo, procedemos ahora comparando las probetas donde están realizadas las limpiezas de repolicromado de temple. Vemos que en la tabla también está la distribución de las pruebas de limpieza en base a cómo se han distribuido las probetas. De nuevo, los tratamientos, lo que sean tradicionales, el 1, el 3, el 6 y el 9, muestran tonalidades naranjas y rojas, es decir, han sido muy agresivos y se ha perdido una gran cantidad de material, es decir, hemos llegado hasta la capa original, incluso a la capa de preparación o al yeso. De nuevo, a diferencia de estos métodos, los métodos como pueden ser el gel de agarrar o el gel de Cluzel, perdón, el espesante Cluzel, que serían la prueba 7 y 8, muestran tonalidades amarillas y en algunos casos pequeñas tonalidades naranjas. Es decir, la agresividad del tratamiento ha sido mucho menor, hemos eliminado la alteración sin afectar de manera excesiva en la policromía original. Y de nuevo podemos identificar que en el caso de la probeta, que es donde se usa agua y la que se usa agua y alcohol, las pruebas 4, que sería el carbogel, y la prueba 5, que sería el gel, sí que también han dado buenos resultados por esas tonalidades en amarillo que nos indican que hemos eliminado la alteración sin afectar en exceso a la policromía original. ¿Cuáles son, por tanto, las conclusiones que podemos extraer de estos tratamientos de limpieza? En el caso de la limpieza de encalado, podemos establecer que el uso de polisacáridos complejos, como es el gel de algarar, da buenos resultados a la hora de eliminar los encalados, tanto con disolventes con agua como y agua y acetona, en la proporción 75-25, y de igual modo el uso de espesantes, como pueden ser el Cluzel gel, también pueden ser efectivos a la hora de eliminar este tipo de alteraciones, también usando agua o agua y acetona. En el caso de la limpieza de repolicromados al temple, de igual modo podemos ver que el uso de geles de polisacáridos complejos, en este caso tanto el agarrar como el llanoquel-cogel, nos han dado buenos resultados para eliminarlos con agua y alcohol en este caso, mientras que también el espesante Cluzel nos ha dado también de nuevo buenos resultados. Y coinciden que ambos tratamientos, ambos tipos de limpiezas son buenas a la hora de eliminar este tipo de alteraciones sobre revestimientos de yeso. Y también, por ejemplo, identificar de nuevo, como os explicaba antes, que el carbogel y el llanoquel-cogel sí que también da buenos resultados en la eliminación de temple, pero en este caso solo con agua o agua y alcohol. Finalmente, simplemente agradecer a los proyectos de financiación que han permitido que este trabajo sea posible, al contrato predoctoral del que soy beneficiaria y a todos los que habéis hecho posible que estemos hoy aquí. Nada, serían las referencias bibliográficas y muchas gracias.